Melita del Carpio. Es una destacada actriz boliviana reconocida por su versatilidad y pasión por el teatro. A lo largo de su carrera ha interpretado diversos roles, desde dramas hasta comedias, dejando una marca imborrable en la escena teatral boliviana. Además de actuar, ha sido directora y maestra, formando nuevos talentos. Su compromiso con la preservación del patrimonio teatral y su legado como referente indiscutible la convierten en una figura emblemática de las artes escénicas en Bolivia. Yo nací en una casa llena de libros y arte. Mi padre, Augusto Guzmán, y mi madre, Sofía Soriano Badani, digamos, me incorporaron en el mundo de las letras y del arte de un modo muy espontáneo. Entonces ella realmente me enseñó a entender lo que decía y a decir cada verso con sentido. Era muy difícil en Cochabamba, en Bolivia, decidirme por me voy a dedicar al arte, porque también tenía que sobrevivir. En el tema de la sobrevivencia, por ejemplo, he tenido que continuar con la docencia, ¿no? Pero siempre le he sacado tiempo, tanto para la actuación como para la literatura. Soy una actriz autodidacta. En parte he tenido una formación, digamos, formal en el Instituto de Artes Cochabamba, en esa única escuela que ha habido de parte del Estado en Cochabamba, que lamentablemente después desapareció. He tenido, sí, esos años de formación. He tenido docentes importantes como Ninón Dávalos, Leonor Guevara, Chali Rimaza, Fernanda Sanginés. Eran los grandes actores de la época que entraron como docentes. He pasado un taller muy importante, creo que fue clave en mi formación, con el Teatro Estudio de Buenos Aires, un taller de largo aliento. Lamentablemente era la época de Banzer y el gobierno de Banzer con lo del Plan Cóndor los votó. Entonces ahí sobre todo ha debido ser porque Ninón venía de España, entonces principalmente trabajamos mucho a Lorca. Las obras de García Lorca hicimos Doña Rosita la Soltera, La Zapatera Prodigiosa, hicimos también, bueno, ella hizo la Casa de Bernarda Alba, ¿sí? Hicimos Yerma con Leonor Guevara, también con Saúl López, con la compañía El Punto, la obra Berenice de Ernesto Vaca Guzmán, de un dramaturgo boliviano. Ahora, toda esta época del Teatro de Oro justamente empieza a declinar a fines de los 70 y creo que durante los 80, y un factor que destruye totalmente esta época, o por lo menos la hace declinar, es la UDP, la época terrible de la inflación. Ahí, por la sobrevivencia, se deshacen las compañías y la gente tiene que emigrar y muchos se van, sobre todo a Santa Cruz. Cuando el taller Teatro Danza, el 84, dejamos de funcionar, es que empiezo en esta etapa con el cine. Es la primera película que hago, Los Hermanos Cartagena, y a partir de este momento, además por un poco una realidad personal, que empiezo a ser madre y no tengo todo el tiempo para dedicarme a los ensayos como era antes, que era una monja del teatro y vivía todas las noches ensayando, o vivía los fines de semana en retiros teatrales y ese tipo de cosas. El cine me ayuda mucho porque son temporadas breves.
Un día, una querida amiga, Marie-France Trigo de Arteaga, ella era directora de la Alianza Francesa y me parece que era parte del grupo Ucamau. Ella me convocó para un casting. Estaban haciendo casting para Amargomar. Y me convocó y me dijo, pues quiero que estés. Y yo le dije, yo soy actriz de teatro, Marie-France. Pero insistió tanto la Marie-France, entonces más por no desalentarla y por hacerle caso, me presenté al casting, ¿no? Por supuesto no me llamaron a Amargomar, entonces saqué la conclusión, realmente no sirvió para el cine. Un día Gaby me dice, te cuento que van a hacer película de Hijo de Opa. Y está haciendo Ucamau. Y te cuento además que han encontrado la actriz para que haga Isabel de los hermanos Cartagena, que se va a llamar la versión en cine de Hijo de Opa. Y yo, qué bien. ¿Y quién va a ser? Vas a ser tú. Entonces, en ese casting, en realidad, estaban buscando una actriz para los hermanos Cartagena. Hijo de Opa, Isabel, era un personaje que a mí me conmocionaba porque yo estaba muy enferma, pero por suerte curé. Y lloraba tanto leyendo sobre todo ese personaje, Isabel, que estaba enferma e iba a morir, ¿no? Y qué casualidad que terminó siendo Isabel en el cine, justamente. Entonces eso fue muy interesante. A partir de ese año, que fue el 84, hicimos Los Hermanos Cartagena, me quedé en el cine sí, pero siempre he ido haciendo uno que otro trabajo, más ligado, de teatro también, pero más ligado a la educación. Hugo Ara fue mi gran amigo, mi compañero de proyectos. Con él fundamos Taller Teatro Danza, pero después él se fue a estudiar al Brasil y volvió como cineasta. Y entonces fundó Diaconía, que hasta ahora funciona en Santa Cruz. Y el primer trabajo de Diaconía fue una película, Al Margen. Esa fue filmada en 1989, aquí en Cochabamba, en agosto. Y entre el personal que convocó Hugo Ara estaba Marcos Loaiza, que volvía recién de sus estudios en Cuba y fue nuestro director de actores. Y fue una experiencia excepcional, excelente con Marcos. Nos dio claves maravillosas de actuación y en esa película pues creo que le debo una buena actuación que después repliqué en El Corazón de Jesús. La siguiente obra después de Al Margen fue El Tigre. Era una película de ciencia ficción dirigida por Chali Urquizo. Fue interesante también esa película, ¿no? Pero fue una experiencia muy breve, muy breve. Después de esa película, pues viene ya Los Espejos con El Pajarito Mérida, sobre un cuento, Los Espejos, de Ramón Rocha Monroy. Y luego El Día que Murió el Silencio. Los Espejos fue una experiencia muy interesante en un motel de Cochabamba que se hace con actores desnudos, ¿no? Creo que fui la única vestida, vestida todo el tiempo, ¿no? Es apenas una aparición. Decía Luis que tenía que ser muy importante por la mirada con la que los veía a estos chicos desnudos, ¿no? Interesante experiencia por eso. Y luego está la otra película con Chali Urquizo, muy interesante por ser ciencia ficción, donde ya no había libros, donde ya no, bueno,
todo había cambiado absolutamente en Cochabamba. 1993 es la filmación de La oscuridad radiante. Una experiencia muy interesante por la convivencia entre actores, por la relación con Óscar Usín, que es el autor de La oscuridad radiante, la novela, que fue en el convento de San Francisco de Tarata. La siguiente película fue El día que murió el silencio, bajo la dirección de Paolo Agassi, y fue una experiencia excelente. Esa es una película en que aparece toda la gente conocida de ese tiempo de Cochabamba. Es decir, hay una playa de actores que ver esa película es recordar a todos los amigos de esos años, ¿no? En esa película disfruté mucho del encanto de hacer una película tan simpática, tan bien narrada. Yo pienso que es la película más encantadora del cine boliviano. En ese mismo año hice Katiushka, que fue opereta, y canté con el Gastón Paz. La siguiente película fue El corazón de Jesús. Fue una producción totalmente profesional. Como que veo El corazón de Jesús y me parece que es la actuación más natural que he podido hacer en cine. Una experiencia muy linda relacionada con la tradición cochabambina fue Corazón de Charango, bajo la dirección de Alex Yáñez y con el guión de Ramón Rocha Monroy, que en realidad es el cuento del tío. Tanto para el teatro como para el cine siempre me ha gustado investigar quién es ese ser humano al que yo voy a representar. Estudio a fondo el guión, en primer lugar, converso con el director, me gusta saber qué espera, qué quiere, cómo quiere ver en la pantalla un día a ese personaje. Yo creo que soy liberal, sí, en muchos sentidos me siento liberal. Admiro a los actores que son capaces de hacerlo todo.